Nos en Snapchat. Seguimos en Código, nos acompañan dos diputados, Luciano Laspina del PRO Cambiemos. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por acompañarnos, Laspina, y Marco Labaña, del Frente Renovador. La nueva generación. La nueva generación. Hablando de los problemas que arrastramos desde la generación De hace antes de la nuestra 104 todavía, años, pero ¿qué bueno, pasa eso con la es economía? otro problema. ¿Cuánto dio la inflación, dijiste? 2,6. La del INDEC. Sí. La del INDEC, sí, la Sí. de consultora privada dio menos. Consumo cayó. Creo que el primer índice, corríjanme, donde el INDEC está por encima de las consultoras privadas. El IPC Congreso este mes dio 2,1, que es lo mismo Sí, que la dio privada. la Ciudad de Buenos Aires, que es el promedio de la privada. La verdad fue sorprendente. El consumo cayó 5 en marzo, son Bien datos por el oficiales. INDEC. Bien por el INDEC. Bien por el INDEC. Bueno, la manera de recuperar credibilidad es decir la verdad. No, eso es cierto. Digámoslo. Eso es cierto, es verdad. Mucho mejor va a ser cuando el INDEC diga que la inflación está en menos Claro, de 1. sí, sí, Me hubiera gustado más el dato nuestro, pero bueno. Claro. Bueno, inflación, tema inflación. El mes malo. Sí, el último Han índice. sido meses difíciles. ¿Qué podría llevar a pensar, como dijo Duhovne hoy, que de aquí a fin de año o a partir del segundo semestre el índice de inflación va a estar en 1%? Ahora, hay varias cosas. El año pasado fue parecido en términos de que el primer semestre fue muy duro en materia de inflación, el segundo semestre cayó rápido. Este año operan, además de los incrementos tarifarios que tienen impacto de primera ronda, pero también de segunda ronda, se meten en los costos. Hay impacto también en algunos costos puntuales por los acuerdos paritarios, que eso también de alguna forma se traslada. Es decir, hay cierta estacionalidad de la inflación en estos primeros meses y después es cierto que el Banco Central lo viene diciendo, bajar una inflación después de tantos años en la Argentina no es un proceso lineal, no es que todos los meses vamos a ver el mismo, va a ser una lucha ardua, cuerpo a cuerpo, y por eso el Banco Central se está poniendo firme para dominar este animal que tanto daño le hace a los argentinos. Yo creo que vamos en la dirección correcta, básicamente por una sencilla razón. El Banco Central ha dejado de ser la máquina de imprimir peso para financiar el agujero del Tesoro. Eso de por sí va a erradicar la inflación en la Argentina en el mediano plazo. Será un mes más, un mes menos, un 2,6, un 2,4 y después irá al 1% o menos. Nosotros estamos seguros que va a bajar fuerte este año ya la inflación, que estamos atravesando esa estacionalidad complicada y trabajamos para cumplir la meta. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que después del año pasado, donde el gobierno, por las distintas medidas que tomó, los ajustes, el tarifazo, la devaluación, que generó un pico inflacionario muy fuerte, que saltó la inflación al 40% en enero, un poquito más del 40%, lo que está pasando, estamos volviendo a la inflación crucero que tenemos hace 7 años, que está entre 20 y el 25%. Digamos, sacando el 2014. A la del último tiempo de Cristina. Exactamente, sacan 2014 y 2016, donde los 2 años hubo una devaluación y ajustes tarifarios, porque en 2014 Kicillof hizo lo mismo, devaluación y ajuste tarifario. Se fue casi al 40, un poquito menos de 40 días en el momento, y ahora está lo mismo. Con lo cual, hasta ahora la lucha contra la inflación yo no la veo. Y lo preocupante es, más allá de los datos puntuales que haya tenido estos meses con el efecto tarifario, es que cuando uno mira para adelante, lo que está viendo que tenés una inflación dura que está principalmente en alimentos y bebidas, que es lo que más le pega a la gente. De ahí que nosotros salimos con este plan de bajemos los precios, porque justamente es lo que creemos que tenemos que empezar a cortar esa inercia que permanentemente está generando tanto daño y que le pega sobre todo a los sectores más vulnerables. A ver, ¿con qué 2 medidas básicas piensan que se pueden bajar los precios? Que lo anunció Massa con Margarita Stolbizer el otro día. A ver. Que se bajen. Una cosa es decir que queremos bajar los precios, otra cosa es que bajen realmente. ¿Con qué bajan? A ver, hay primero una discusión más de fondo, que es, no hay ninguna ley por la cual podamos decir se elimina la inflación. Eso ya lo hemos probado 1000 veces, eso no existe, el déficit cero, todo eso no existe. Lo que sí podemos generar son herramientas que vayan cortando los mecanismos de generación de inflación. Hoy Argentina tiene una inercia inflacionaria muy grande. ¿Cómo la cortamos? Haciendo un esfuerzo en bajar en algunos productos muy sensibles los precios de forma inmediata. Y eso lo podemos hacer con impacto, con un esfuerzo fiscal. Entre 3 y 4 pesos de cada 10 que gastamos en alimentos se lo lleva el Estado nacional, provincial, municipal. Si cortamos un poco los impuestos, no digo tampoco llevarlos a cero, ojalá podamos, pero si cortamos un poco la presión impositiva, ahí podemos generar inmediatamente
una disminución en los precios de algunos productos de la canasta básica de alimentos. Y lo otro es controlar la formación de la cadena de precios, cómo se fijan los precios, particularmente en supermercados, las cadenas de comercialización, donde por la falta de competencia, los abusos de posiciones dominantes hace que haya precios muy altos. Después hay un montón de otras cosas que uno puede trabajar. Pero estos son dos factores que está común en todo lo que es la formación de precios en alimentos y bebidas. ¿Lo ven así ustedes, La Pina, no? Eso es lo que quería preguntar. ¿Y dónde? Porque esta semana, y lo dijimos en la apertura de julio, Nicolás Dujovne habló de un bosque de brotes. ¿Dónde están? Bueno, voy primero a la... Dale. Yo creo que hay que distinguir un nivel de precios de inflación. La inflación es un fenómeno que tiene que ver con otras causales monetarias y expectativas y varias otras más, que poco tiene que ver el nivel de precio de los alimentos o incluso la estructura impositiva, que pueden tener un efecto puntual, pero no tienen nada que ver con el proceso inflacionario. Eso por un lado. Yo creo que hay enormes diferencias con lo que vivió Argentina durante el kirchnerismo en materia de lo que se está haciendo de lucha contra la inflación. Por empezar, la que mencioné, dejar de utilizar el Banco Central como la quinta rueda del carro. Después no tenemos cepo cambiario, no tenemos una política de reducción del déficit fiscal cuando el kirchnerismo iba en la dirección contraria. Creo que es diametralmente distinto el escenario. Respecto a la política de precios, que va en todo caso a discutir el nivel del precio de los alimentos en Argentina, que ha hecho el Frente Renovador, eso no ataca la inflación, eso ataca en todo caso la discusión a nivel de precios. Coincido que hay que mirar las cadenas de valor, trabajar en la competencia. La discusión impositiva es bastante más compleja. Argentina tiene un problema impositivo tremendo. Hemos creado esta semana empezado a trabajar en la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, precisamente porque reconocemos que hay un problema. Creo que ese problema está en gran medida en las provincias más que en la nación, y que eso carga y encarece mucho también el precio de los alimentos. Dicho esto, cuando nosotros tenemos un Estado que tiene un enorme problema fiscal, tenemos que ser muy prudentes en dónde asignamos cada peso que bajamos de impuestos, que subimos de gasto. En este sentido, cuando uno baja impuestos para algunos productos, sin discriminar, nosotros pensamos que es preferible subir subsidios a sectores específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno baja el IVA a la carne, a la leche, aunque la proporción de la canasta que gastan los sectores más ricos en carne sea menor de lo que ganan, por ahí terminan gastando más plata en carne que una familia pobre. Sin duda. Y el Estado gastó más subsidio tributario en esa familia rica que en la familia pobre. Bueno, entonces funcionaba el subsidio, funciona todo el subsidio de los servicios públicos. Nosotros en ese sentido tenemos una visión crítica de bajar impuestos. ¿Y qué ha hecho otros países que han bajado IVA, por ejemplo? O que en todo caso que han subido IVA. Uruguay subió el IVA creo que del 19 al 21. ¿Qué hizo? Le dio devolución con tarjeta de débito, como nosotros hicimos a los jubilados y votamos con Marco, a determinados grupos específicos. ¿Por qué? Para que el aumento tributario, en ese caso, no la rebaja, recaiga sobre los sectores que uno quiere focalizar el beneficio. Entonces, cuidado dónde vamos el subsidio y cuidado con confundir nivel de precios con tasa de inflación, que son dos discusiones distintas. Ahí la clave en eso es de elegir los productos. Si yo, por ejemplo, elijo en la carne, elijo la paleta, no es un corte que esté relacionado con los sectores más ricos de la sociedad, sino lo que es un consumo de carne muy popular. Entonces, yo no digo a toda la carne, elijamos los productos que tienen consumo popular. La paleta, la carne picada común, digo, son los cortes que son populares, y ahí dirigimos a quién estamos yendo. El aceite, el pan, digo, todos esos son consumos básicos que tendríamos que inmediatamente generar una reducción. Yo iría en la dirección contraria. Yo sacaría en todo caso exenciones tributarias y aumentaría el subsidio a los sectores más vulnerables. Bueno, pero ahí el problema es cuando uno no tiene bancarización como tiene Argentina. Cuando votamos el año pasado la ley de devolución del IVA a jubilados, nosotros les dijimos, ojo, porque tenés un problema de bancarización, esto no va a terminar llegando. Dicho y hecho, de los 30.000 millones que se dijeron cuando discutimos la ley que iba a ser el costo fiscal, el año pasado no llegamos a los 1.600 anualizados. Este año en el presupuesto se votaron 17.000. Si gastamos 3.000 millones, va a ser un milagro. ¿Esto es por...? Entonces, porque está mal aplicado. Está mal aplicado y no tenemos bancarización. El jubilado no está acostumbrado a ir con la tarjeta de débito. Y encima había partes de la ley que tenía que tener un programa de difusión muy fuerte por parte del Ejecutivo que no hubo.
No es, hubo una mala implementación. También seamos justos, hay un problema de cultura de los jubilados y hay un problema del sistema que no funciona bien. Totalmente, Coincido con Marco, totalmente. Bueno. Pero trabajemos en la bancarización. Porque Pero además hay de que blanquear la trabajar- economía, A ver, vamos a poder. Es que el problema es que hay que devolverle subsidio a trabajar, lo que y gastan. coincidimos y lo discutimos en ese momento, pero hay que trabajar pensando en mediano largo. Mientras tanto, tenemos que hacer cómo hacemos para recuperar el consumo de leche. Bueno, ¿Cómo hacemos para revertir la caída de que hay una familia que dejó de consumir leche? pregunto a los dos, primero uno al otro. ¿Crece la Argentina? ¿Dónde crece y cuánto crece este año al final? Porque arrancamos con el 3,5 y ya estamos llegando al 2. Por lo menos las consultoras empiezan a resetear las valoraciones que habían hecho por comienzo A de ver, año. yo primero te hago un comentario sobre el bosque de brotes verdes. Sí. Digo, yo cuando uno tiene que hacer cursos de jardinería para ver dónde están los brotes, y es que realmente no están tanto, ¿no? Yo creo que hay sectores puntuales que pueden generar un crecimiento, digamos energía, algunos sectores de agro, no todo el agro, algunos sectores como por ejemplo el automotriz, que son más efectos estadísticos que efectos concretos, y eso te va a llevar un crecimiento del 2, 2,5. Ahora, Eso está hoy todavía, eso lo ven hoy yo todavía. creo que entre el 2 y el 2,5 yo creo que se puede crecer, pero es un crecimiento más estadístico. ¿A la gente esto le llega o no le llega? Y no le va a llegar. Bueno, primero celebro que estemos discutiendo cuánto crecemos y no si vamos a crecer. Me parece que es un paso adelante respecto de. Bueno, pero de veníamos muchos años. de veníamos. 3 y pico y ya estamos Y la en 2 discusión y es, pico. Bueno, y veremos. la discusión es quiénes crecen Veremos. también. Nosotros No cuántos, sino pensamos- quiénes. Porque que me crezcan los sectores más ricos de la sociedad y... No, creo que la verdad es que la economía está creciendo en muchos sectores. Si vos te fijás, el mercado laboral está estabilizado, está creando empleos formales. El otro día, hablando con el gobernador de mi provincia, le pregunté, ¿tenemos alguna otra industria? Santa Fe. En Santa Fe. ¿Alguna otra empresa que esté en crisis, como la de las llantas que se recuperó hace algunos días, Sancor, que había un problema puntual? No están cerrando fábricas, se están creando empleos. La economía de a poco empieza a despegar. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros elegimos crecer de manera sustentable. Lo escuchaba hoy a Miguel Beña a la mañana en la radio diciendo, la verdad que me sorprendió el gobierno porque fijó una pauta salarial menor a la que yo esperaba. Porque siendo un año electoral, todos los gobiernos le dan inflador a los salarios, gana la elección y al otro año le sacan el dinero a la gente del bolsillo con la inflación. Nosotros vamos más prudentes, a lo mejor poniendo en riesgo la inflación y estas dudas las elecciones y las dudas respecto a si la economía va a crecer. Pero que estamos seguros que no vamos a crecer 20 meses para caernos como un piano, vamos a trabajar para crecer 20 años. Interesante. Optimista, pero bueno. Estamos optimistas, sí. Optimista. A ver, está en el gobierno no es optimista, tenemos que apagar la luz. Bueno, por eso. Argentina. Toma algunos. Sí, Yo creo que para todavía pesimistas le estamos falta. nosotros. Yo creo que todavía le falta mucho a Argentina para decir estamos encaminados. En términos de empleo, es cierto, en estos meses se están creando un poco de empleo después de la caída fenomenal que tuvimos el año pasado. Y hay un problema adicional, que nadie está hablando de los empleos que año a año se tienen que ir creando por el crecimiento vegetativo. Esa es la misma discusión que tenía el kirchnerismo, donde tuvo los últimos 4 años donde no tuvo creaciones de puestos de trabajo. Entonces tenías un aumento del desempleo porque aumentaba la cantidad de gente que entraba en la población económicamente activa. Gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Nosotros venimos enseguida, tenemos que entregar premios para cerrar la noche en Código.